Vamos a tener un momento de reflexión, mis hermanos, en esta tarde. Y como sabemos, estamos estudiando el Evangelio de Mateo, las bienaventuranzas, todo el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y en esta ocasión, mis hermanos, Jesús quiere hacer un fuerte hincapié a todos aquellos profetas, a todas aquellas enseñanzas, a todos aquellos grupos religiosos que vienen a dar una enseñanza errada. Una enseñanza, mis hermanos, que puede comprometer el verdadero evangelio. Una enseñanza, mis hermanos, que no está conforme a la voluntad de Dios. Una enseñanza, mis hermanos, que puede tener beneficios personales y no beneficios acerca del reino de Dios. Y el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos del 20, habla acerca y dice que aquellos hombres, aquellos profetas que vienen como ¿qué? Como ovejas disfrazadas ¿de qué? Que son lobos, disfrazados como ¿qué? De ovejas, ¿verdad? Pero que vienen con un mensaje y una enseñanza que viene a distorsionar el verdadero evangelio. Y Jesús dice muy claramente: los van a conocer a ustedes, ¿por qué? A ellos, ¿por qué? Por sus frutos. ¿Sí? Toda esa palabrería, mis hermanos, que ellos pueden dar a través de sus acciones y de sus frutos, se van a dar cuenta que son falsos profetas. ¿No es así? Que tienen otras intenciones, mis hermanos. Hace algunos días un hermano me mandó un video acerca de un pastor que iba a orar por un miembro de su iglesia. No sé si era miembro o era algún simpatizante, alguna persona que había asistido a la iglesia, y que este pastor iba a realizar un milagro. Si tuviésemos una pantalla aquí enfrente, mis hermanos, se las podría reproducir, pero como no la tenemos, se las voy a contar, ¿sí? Y entonces está el pastor, está es una mujer, y entonces él hace una plegaria, y ahí en el Facebook le dicen la lipoplegaria, ¿sí? En la lipoplegaria está orando el pastor, ¿sí? Y está orando para que esta mujer, ¿qué creen, mis hermanos? Lipoplegaria, para que esta mujer baje de peso. Un pastor está orando por una mujer para que ésta baje de peso, ¿sí? Esta mujer ya no se puede preocupar por 75,000 pesos que cobra una persona que le hace un bypass gástrico, ¿verdad? O una liposucción. Simplemente con una ofrenda que le dé al pastor, va a orar para que la baje de peso. ¿Será una buena enseñanza eso, mis hermanos? ¿Será una oración que tiene un fin específico? Jesús, mis hermanos, cuando viene a esta tierra, es cierto, realiza grandes milagros, pero las hace con un ¿qué? Con un propósito, mis hermanos. ¿Y cuál es el propósito? ¿De engrandecer a quién? Exactamente, de engrandecer al Padre. Cada oración que pueden realizar algún pastor, algún pseudo profeta que tiene la intención de llenarse los bolsillos, ¿es eficaz? ¿Tiene un objetivo, mis hermanos? Y considero que cada uno de nosotros somos inteligentes, ¿no es así? Podemos detectar y determinar quién tiene falsas enseñanzas, ¿no es así? Cuando las intenciones o los intereses de esas enseñanzas, de esos mensajes son personales, cuando el beneficio es propio, mis hermanos, cuando se da un engaño o una enseñanza con un propósito de obtener una ofrenda o un diezmo, pues lo podemos determinar. Entonces, en esta tarde, mis hermanos, yo quisiera considerar el Evangelio de Mateo capítulo 7, pero en el versículo 20, que sobre todo nos compete a cada uno de nosotros, ¿sí? Dice así:
Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. ¿Cuántos de aquí son maestros? Como maestros, ¿es cierto o no que saben determinar en un tiempo, no sé, a mitad del periodo escolar, qué alumno es inteligente, qué alumno no lleva la tarea, qué alumno llega tarde, qué alumno va a reprobar, qué alumno tiene que separarlo de cierto amiguito porque si no todo el tiempo va a estar platicando? ¿Sí? ¿Qué alumno tiene problemas en su casa? ¿Qué alumno le hace bullying a todos? Cada uno lo tenemos determinado. ¿Por qué, mis hermanos? Bueno, desde que llegan, digamos desde que llegan. Exactamente. ¿Cómo determinamos, mis hermanos, cómo es la característica de cada alumno? ¿Por sus qué? Exactamente, por sus acciones. Y me atrevo a decir, mis hermanos, en estos momentos, que desde un principio el maestro ya sabe qué alumno va a reprobar y qué alumno va a reprobar, hasta que el alumno no demuestre lo contrario. Escúcheme bien, el maestro ya sabe quién va a aprobar o quién va a reprobar hasta que el alumno no demuestre lo contrario, porque puede cambiar el alumno, ¿no es así? Ha habido alumnos, mis hermanos, que han reprobado la primaria y han sido excelentes profesionistas. Ha habido alumnos que han sido excelentes alumnos de chiquitos y en el futuro han sido un fracaso. Ha habido alumnos, mis hermanos, que toda la vida se la pasaron echando relajo en el salón y hoy están en la cárcel. Hay alumnos hasta que el alumno no demuestre lo contrario. Muy bien, ¿a qué voy, mis hermanos? Dice Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 23. Por nuestros frutos a cada uno de nosotros nos van a conocer, ¿no es así? Por nuestras acciones a cada uno de nosotros nos van a conocer. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, nuestra vida siempre hemos manifestado que somos guiados. ¿Por qué? ¿Por qué somos guiados? Por el Espíritu, ¿sí? ¿Por qué somos impulsados, mis hermanos? Por el Espíritu, al impulso del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Muy bien, entonces nosotros como impulsados y guiados por el Espíritu Santo, ¿qué frutos debemos producir? ¿Frutos de qué? Frutos del Espíritu Santo. Y voy a pedirles por favor que podamos leer Gálatas capítulo 5, 22 al 23, que dice así: pero la clase de fruto que no nosotros, mis hermanos, escuche bien, no nosotros no somos autosuficientes de producir esos frutos. ¿Qué dice? ¿Quién los produce? El Espíritu Santo produce en nuestra vida amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Más adelante, por favor. Humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Muy bien. Entonces, mis hermanos, nuestras acciones deben de manifestar esos ¿qué? Esos frutos. ¿No es así? Y como decía nuestro hermano Rosalino, para determinar en cada uno de nosotros debemos de hacer un ¿qué, hermano dijo? Una evaluación, ¿verdad?
vamos a evaluar nuestra vida, mis hermanos. Y en la primera de ellas que se mencionaba es el amor, ¿sí? En el griego, mis hermanos, hay 4 términos acerca del amor. Nosotros decimos amor y como que englobamos esa palabra, ¿verdad? La consideramos como algo simple, ¿verdad? Fácilmente podemos decir yo te amo o es amor, ¿sí? Pero el griego, mis hermanos, se da la tarea de dar ciertos términos porque menciona qué tipo de qué tipo de amor, ¿verdad? Y el primero de ellos, mis hermanos, este es un amor condicional, ¿sí? Y es el amor eros, ¿sí? Es el amor que siente un jovencito por una jovencita, ¿verdad? Es una atracción que tienen por las hormonas, ¿verdad? Pero es un amor pasional, ¿sí? En el cual se atrae mutuamente, posiblemente por el físico, posiblemente por atracción, les vuelvo a decir, las hormonas. Pero les digo que es un amor condicionado. ¿Por qué? Porque cuando ya no existe esa pasión, ya no existe ese famoso match que dicen los jóvenes hoy en día, desaparece. ¿Ese amor es el que produce el Espíritu? No. Muy bien. El segundo de ellos es el amor filial, ¿sí? Es un amor cálido que sentimos a nuestros seres queridos. Pero ¿qué pasa cuando nuestros seres queridos nos decepcionan, mis hermanos? Ese amor se rompe. ¿Ese es el que menciona el fruto del Espíritu, ese amor? No. Hay otro tipo de amor que se llama estorgué. Es un amor afectivo. Es el amor que nosotros tenemos hacia nuestros padres. Ese amor es un poquito más especial, mis hermanos. Es un amor más incondicional, porque el amor que existe de un padre hacia un hijo es algo maravilloso. Pero aún así no es el amor que menciona el fruto del Espíritu. El que sí menciona, mis hermanos, es el amor ágape o agapé, ¿sí? Es un amor sin límites. Dígamelo, ¿es un amor cómo? Sin límites. ¿Por qué es un amor sin límites, mis hermanos? Porque es un amor masoquista. Porque no importa lo que una persona nos puede hacer por medio de insultos, ofensas o humillaciones, nosotros procuramos lo mejor para ella. ¿Qué soportó Jesús por cada uno de nosotros, mis hermanos? ¿Soportó qué? Insultos, humillaciones, injurias, golpes, ¿por amor a quiénes? A nosotros. Es un amor incondicional, mis hermanos, porque nosotros merecemos ese amor que Cristo ha tenido con nosotros. No. Entonces, el amor que quiere Dios para nosotros, que quiere que produzcamos, que se produce a través del Espíritu Santo y que tiene que emanar de nuestra vida, es el amor ágape. Desgraciadamente, mis hermanos, cada uno de nosotros somos seres condicionales, ¿no es así? ¿O nos consideramos incondicionales? Hace unos días, una amistad de mi esposa, la amistad de mi esposa tiene a su pareja, y entonces esta muchacha le dice a mi esposa: oye, ¿sabes qué? Yo le pedí a mi pareja que me hiciera este favor y no me lo hizo, pero ¿sabes lo que voy a hacer? Llegando a la casa no le voy a dar de cenar. ¿Ese es un amor ágape, mis hermanos? Está condicionando, ¿verdad? Ese amor, ¿por qué? Por la reciprocidad, ¿no es así? Tú me haces, yo te hago. Si tú me amas, yo te amo. Si tú me ayudas, yo te ayudo. Pero el amor ágape, mis hermanos, ágape va más allá, mis hermanos. Es un amor sin límites que debe de existir
en la iglesia, que debe de existir en nuestro matrimonio, que debe de existir en nuestra vida. Y les vuelvo a repetir, aunque podamos recibir insultos, ofensas o humillaciones, nosotros siempre debemos de procurar el bien para los demás. ¿Es difícil, mis hermanos? ¿Me saluda? Lo saludo. ¿Me aprecia? Lo aprecio. ¿Me apoya? Lo apoyo. Entonces, en esa evaluación, mis hermanos, ¿qué amor estamos ofreciendo cada uno de nosotros a nuestro prójimo? ¿Un amor ágape? ¿Un amor estorge? ¿Un amor filial? ¿O un amor eros? Un amor que son condicionados por la pasión, que son condicionados por el beneficio que podamos obtener, o un amor sin límites, mis hermanos. ¿Cuál es el que Dios quiere en nuestra vida? Un amor sin límites. El gozo, mis hermanos, nos mencionaba nuestra hermana Génesis. Muchas veces cada uno de nosotros sentimos el gozo cuando ¿qué? Si nos ganamos la lotería, pues estaríamos gozosos, ¿verdad? Pero si se quema nuestra casa, mis hermanos, ¿vendríamos a la iglesia a darle las gracias a Dios? Si se enferma nuestro esposo o nuestra esposa, ¿vendríamos al templo a darle la gloria a Dios? Pablo dice en la Biblia, mis hermanos, que estaba en la cárcel y estaba ¿qué? Estaba gozoso y estaba cantando, mis hermanos, porque el gozo, mis hermanos, no proviene de lo que podamos obtener, sino proviene ¿de quién? Del Espíritu Santo, que produce un fruto en nuestra vida que se llama ¿cómo? Gozo. Muy bien, la paz. Hemos escuchado miles de veces que la paz no es la ausencia de guerra, ¿o sí? La paz, mis hermanos, es una tranquilidad en nuestro exactamente, en nuestro corazón, a pesar de las circunstancias. Yo les había dado un tema muy bonito acerca de lo que es la paz en medio de las dificultades, ¿sí? Y recuerden a un pintor que había diseñado, ¿verdad?, a un águila, ¿sí? Un águila en un ambiente lleno de tormentas, lleno de lluvia, abrazando ¿a quiénes? A sus polluelos, ¿no es así? Es esa paz en medio de las tormentas que nosotros podemos sentir como polluelos, sentirnos cobijados ¿de quién? De parte de Dios. Es el fruto que produce el Espíritu, ¿en dónde? En nuestras vidas. Esa paz en medio de la dificultad. La paciencia, mis hermanos, la paciencia muchas veces nosotros podemos considerarla, una persona es paciente cuando espera, pero la paciencia, mis hermanos, se relaciona sobre todo a la tranquilidad que cada ser humano tiene para no vengarse de otra persona. Se dice que si Dios fuese humano, ¿qué hubiera hecho ya con la humanidad, mis hermanos? Ya se hubiera acabado, mis hermanos. Es muy paciente Dios con todos nosotros. La fidelidad, una persona que es digna de confianza, y la disciplina, que es el autocontrol. ¿Tenemos autocontrol en nuestra vida, mis hermanos? Muy bien. El amor, mis hermanos, abarca todos los frutos del Espíritu. Entonces, si tenemos amor, ¿qué pasa? ¿Tenemos qué? Tenemos todo, mis hermanos, ¿sí? Porque el amor hacia nuestra pareja va a evitar que nosotros cometamos una infidelidad, ¿verdad? Si tenemos amor a nuestro Dios, vamos a evitar cometer una idolatría, ¿no es así? O una hechicería.
Si tenemos amor, mis hermanos, vamos a evitar las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las envidias, los homicidios, mis hermanos, porque todo eso es opuesto al amor. Y si tenemos amor, mis hermanos, nos sentimos alegres, nos sentimos bendecidos, y no es necesario recurrir a las borracheras o a las orgías para llenar ese vacío que nos sentimos por tener amor. Entonces, en este 2023, mis hermanos, bueno, en los 100 años de la Iglesia de Dios, séptimo día, se habla acerca de la renovación. ¿Y qué es una renovación, mis hermanos? ¿Qué es una renovación, hermana Susi? ¿Qué es una renovación, hermana Génesis? Un cambio de mentalidad. Hermano Eru, ¿qué es una renovación? Dejar atrás lo viejo. Muy bien. Hermana Lupita, ¿qué es una renovación? Así es. El vino nuevo, mis hermanos, puede estar en odres viejos. ¿Por qué? Porque se rompe. El Espíritu de Dios puede estar junto a los deseos carnales, a una vida llena de pecado, de concupiscencia. Es necesario que, mis hermanos, renovar para que el Espíritu de Dios en nuestra vida produzca ¿qué? Produzca fruto, ¿no es así? Si no sucede eso, mis hermanos, nunca va a producir frutos, ¿o sí? Y entonces, mis hermanos, vamos a mirar lo siguiente. Para renovar nuestra vida, mis hermanos, ¿qué es lo que debemos de manifestar? ¿Las obras de la carne o manifestar los frutos del Espíritu? ¿Está difícil la pregunta? Contésteme, hermano. Los frutos del Espíritu, ¿no es así? Dice la palabra, por eso nos conoceréis, por eso nos identificarán y por eso testificaremos. Santiago capítulo 3, versículo del 11 al 13. Le voy a pedir a nuestro pastor, por favor, que dice así: ¿acaso puede brotar de un mismo manantial ¿qué? Agua dulce y agua ¿qué? Y agua amarga? ¿Acaso de nuestra vida, mis hermanos, nuestras acciones pueden denotar el amor y en otro tiempo pueden manifestar las obras de la carne? Dice Santiago, jamás una fuente puede dar ¿qué? Puede dar dos aguas. Santiago, mis hermanos, se refiere a lo que es la lengua, pero también el sentido de este mensaje puede referirse a ¿qué? A nuestra vida, ¿no es así? Nuestra vida, mis hermanos, no podemos hoy en estos momentos estar gozándonos en la alabanza y en la semana estar fornicando con la novia, ¿o sí? No podemos estar ahorita abrazando a nuestro hermano y en la casa estar lleno de pleitos con el esposo o la esposa, ¿o sí? No podemos en estos momentos tener un autocontrol en la iglesia y tener un descontrol en nuestra vida diaria, mis hermanos. Fíjese que algo muy curioso que vi en las Sagradas Escrituras es que la lengua de Pedro, ¿sí? En algún momento, ¿qué fue lo que confesó?
No. Primero, cuando Jesús les pregunta, ¿y quién dicen que soy quién? ¿Qué soy yo? ¿Qué dice Jesús? ¿Tú eres qué? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Con su qué? Con su lengua. Y más adelante, con su lengua, ¿qué fue lo que confesó? Lo negó, mis hermanos. Y no únicamente lo negó, dice la palabra, lo negó con maldiciones. Creo que ahí sí salieron dos aguas, ¿qué? Una dulce y una amarga. Juan dijo, mis hermanos, en el Evangelio: hijitos míos, amaos los unos con los otros. Y cuando estaba con Jesús, Él fue el que le dijo: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda qué? Fuego del cielo y los consuma a todos, mis hermanos. En un momento, el Juanito, hablaba del amor que debemos de tener a los hermanos, y en otro momento había un sentimiento de ¿qué? De venganza, de extinción hacia los seres humanos. Desde el momento, mis hermanos, en que Pedro y Juan reciben el Espíritu Santo, sus vidas comienzan a ser totalmente diferentes. Ya no son iguales. El Pedro que niega a Jesús ahora testifica con su vida, mis hermanos, el Evangelio de Jesucristo. El Juan vengativo ahora proclama el amor a los otros. En resumen, podemos decir que el Espíritu Santo renueva ¿qué? Renueva nuestros corazones, mis hermanos, para dar buenos frutos. Esos frutos que son apetecibles, esos frutos que son que edifican, y esos frutos que bendicen a los demás. ¿Qué necesita nuestra vida, mis hermanos? ¿Qué necesita? Hay una frase que me gustó mucho que dice así: puedes etiquetar una higuera como un olivo y eso no lo convertirá en olivo. Puedes tratar a una higuera como un olivo y eso no la convertirá en olivo. Puedes rodear a una higuera con muchos olivos y eso no la convertirá en olivo. Puedes trasplantar esa higuera al monte de los olivos y eso no la convertirá en olivo. ¿Cuál es la moraleja entonces, mis hermanos? No tienes que ser una higuera, tienes que ser un olivo para dar frutos. ¿Qué necesitamos ser, mis hermanos? Unos verdaderos cristianos impulsados ¿por qué? Por nuestro ego, por nuestras capacidades, por lo que tenemos. ¿O somos cristianos, mis hermanos, que tenemos que ser impulsados por el Espíritu Santo? Es necesario, mis hermanos, en nuestra vida el poder considerar que debemos de ser impulsados por el Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo obtenemos, mis hermanos? ¿Por arte de magia, así como en la liposucción? ¿Cómo? ¿A través de qué? A través de la oración, pero sobre todo a través de su palabra. Dice la Biblia: mi palabra es ¿qué? Espíritu. ¿Cuándo, mis hermanos? Media hora que tenemos de enseñanza, o todos los días, mis hermanos, un momento en el cual podamos meditar de la palabra para alimentarnos. Yo les decía acerca de esta maestra, ¿verdad? Que ella podía determinar quién aprobaba y quién reprobaba.
Si en estos momentos, mis hermanos, Cristo analizara nuestra vida, ¿nos aprobaría o nos reprobaría? Yo les decía que la maestra no es porque le cayera gordo el alumno, ¿sí? Sabía las acciones que cada alumno realizaba y de acuerdo a sus acciones podía dictaminar quién aprobaba o quién reprobaba. De acuerdo a nuestros frutos, mis hermanos, de acuerdo a nuestras acciones, ¿qué es lo que diría Cristo de cada uno de nosotros? Si estamos aprobados, bendito sea Dios, sigamos, ¿verdad?, siendo impulsados por el Espíritu Santo. Pero si estamos reprobados, como yo les decía en un inicio, debemos de demostrar que lo contrario. ¿Y cómo es, mis hermanos? Cambiando esas obras de la carne, ¿por qué? Por frutos del Espíritu, ¿sí? Teniendo amor para con los demás, ¿verdad? No un amor condicionado, sino un amor incondicional. Sintiendo el gozo, mis hermanos, a pesar de que la alabanza esté pésima, sintiendo gozo a pesar de que el hermano Uriel me duerma, ¿verdad? Sintiendo gozo a pesar de que mi familiar no está aquí al frente y sea una persona diferente, ¿verdad? Sintiendo paz en medio de esta crisis económica que tenemos en México, sintiendo paz, mis hermanos, en medio del narcotráfico, en medio de los secuestros, en medio de las dificultades que puedan existir en nuestra vida, sintiendo autocontrol, mis hermanos, en los momentos de desesperación que puedan ocurrir en nuestra vida, que muchas veces nos encaminan a tomar decisiones totalmente incorrectas. Necesitamos ser aprobados, mis hermanos, pero para esa aprobación necesitamos ser impulsados por el Espíritu Santo. Amén. Hagamos ese análisis, mis hermanos, esa evaluación, y no nos preocupemos tanto por los falsos profetas. Preocupémonos más por la enseñanza que estamos dando cada uno de nosotros. ¿A través de qué? De nuestras acciones. Dios les bendiga, mis hermanos, y paz a vosotros.